Hola, hacerle llegar mis saludos a todas las personas que vienen siguiendo esta serie de videos que venimos publicando. Nosotros somos la empresa Tip Engineering, aquí quien les habla es el ingeniero César Escorza y el tema que vamos a tocar a continuación es el protocolo de Internet y cómo es que se da la conectividad en el modelo Ethernet TCP/IP. Si bien ya hemos visto en el video anterior cómo se representa el modelo OSI, un modelo de 7 capas, pues el modelo TCP/IP nace a raíz de este concepto, pero haciendo una sumarización de algunas capas porque considera que no son necesarias ir separándolas, ya que trabajan entre sí todas en conjunto. Por ejemplo, si tenemos la capa para el modelo TCP/IP llamada procesos de aplicación o simplemente aplicación, entenderemos que esta sumariza las capas de aplicación, presentación y sesión que presentaba el modelo OSI. La capa de transporte sigue siendo la misma. La capa de red del modelo OSI pasa a llamarse Internet y la capa de enlace de datos o capa física acá llegan a ser una sola y se llama acceso a red. Entonces, a nivel funcional, cada una de estas viene siendo la sumarización de las capas ya mencionadas, pero el modelo TCP/IP hace referencia a los protocolos capa 4 y capa 3, incluyendo Ethernet, esta vez capa de acceso de red, que ya se utilizan para Internet y está más que visto que es el medio más confiable. Podemos ver aquí que el adicionado de encabezados por capa sigue siendo el mismo. El detalle, como les mencionaba, era la sumarización o concretar en una sola capa las dos últimas capas, que eran pues la capa de acceso a red, la capa de enlace de datos y la capa física. Los fines de esquematización de este protocolo hace que no sea necesario diferenciarlo. Sin embargo, no se deja de cumplir con las labores de cada capa dentro de esta capa llamada acceso a red. Podemos ver una modificación en el tema de acceso a red que está implicando el tema de que exista la trama aquí y el paso a bits. Una trama Ethernet, que es la utilizada para hoy en día el Ethernet TCP/IP, es el protocolo por excelencia que se utiliza, o el protocolo más difundido que se utiliza para adquirir información a través de las redes existentes. Entonces es importante conocer esta trama llamada trama Ethernet, la cual como mínimo tiene 64 bytes de longitud y 1518 bytes de longitud en su característica máxima. Importante destacar que a nivel de capa Ethernet es donde se incorporan las MACs, las direcciones MAC origen y destino para el paquete de datos. Tengamos también en cuenta que conforme van subiendo los protocolos, si estamos saliendo con Ethernet de la capa de acceso a red, pasa a la siguiente capa, que en el modelo TCP es la capa de Internet, y aquí se actualizan las direcciones IP, origen y destino también. Seguimos avanzando y en medida de que se utiliza el protocolo TCP en capa 4 para transporte, se añadirán los registros diferenciales que este tiene. Como habíamos hecho la diferencia en el modelo OSI de las capas orientadas hacia la aplicación y las capas orientadas hacia la red, en TCP/IP se tiene el mismo tipo de clasificación. Por ejemplo, tener en cuenta que la capa de aplicación y transporte son las que proporcionan una entrega precisa de datos entre PCs, o sea, son las que están preocupadas por que el circuito de establecimiento entre una PC local y una PC remota se dé de forma efectiva y eficiente. Sin embargo, la capa de Internet y de acceso a red son las capas que se están preocupando por la gestión propia de la red. Me refiero a que las capas de Internet y acceso a red se están preocupando por la información que tienen en las cabeceras para que sean entendibles y se lleguen a los destinos finales. La capa de aplicación
es la capa donde se desarrollan todos los procesos de alto nivel, que implican estar referidos a la presentación, codificación y control del diálogo. Como les decía, era la sumarización o la integración de las 3 capas superiores del modelo OSI. En este caso, la capa de aplicación pues entregará toda la cantidad de información necesaria para que pueda ser enviada y decodificada en el lado remoto. La capa de transporte en Internet, como bien sabemos, lo más utilizado o los protocolos que más preocupada será pues en diferenciar entre TCP y UDP, dependiendo si en TCP necesitará mayores cálculos de control, pero no en tiempo real, y en UDP menores cálculos de control, pero la información es enviada de manera mucho más rápida y en tiempo real. En el protocolo de Internet, en la capa de Internet, tenemos pues, por tratarse de este modelo, utiliza el protocolo por excelencia que es el protocolo IP. Y en enlace de datos tenemos pues el direccionamiento MAC y la transmisión de bits. Entonces, llevando esta representación a una manera animada, podemos ver el siguiente cortometraje. Continuando con la capa de transporte, esta capa de transporte es la que se va a encargar de la segmentación y a su vez de poder entender o filtrar el tipo de información que está entrando o permitiéndose salir de la red. Esto lo haría a través de un firewall de capa 4, por ejemplo. Entonces veremos esta versión un poco más animada del funcionamiento de la capa 4. Para la capa de Internet o el homólogo de capa 3 del modelo OSI, tenemos al señor IP, que este protocolo pues es el encargado del direccionamiento lógico. Este direccionamiento lógico, como bien les decía, se puede dar a manera local con las direcciones IP privadas y a manera pública con las direcciones IP públicas, sufriendo una transformación de nateo a nivel del router. Entonces, una vez realizada esta labor, viéndose pues el trabajo en primera instancia del router, la información será invocada hacia los enlaces dedicados de acceso a Internet, pasando a la red, como se puede ver a continuación en la representación animada.
capa de enlace de datos, que viene a ser la integración de la capa de acceso a red con la capa física, podríamos ubicar el trabajo arduo y eficiente que hacen los switches, rediseñando los circuitos de acceso para toda la información. Esto lo hace mediante el uso de las tablas MAC en conversación y envío de datos de control continua que tiene con cada uno de los elementos de la red. A su vez, en esta también está representada la generación de los pulsos eléctricos o pulsos de información, dependiendo del origen del canal o la tecnología que puedan transportar la información. Para poder entender un poco el esquema de trabajo de un switch, voy a mostrar la pequeña animación y podamos tener una mejor idea de esto. Tenemos los siguientes temas de análisis para poder complementar nuestra formación, que son bastante parecidos a los que ya teníamos vistos en el modelo OSI, ya que, como ustedes pueden ver, es solamente un cambio de interpretación, mas no existe una diferenciación agresiva entre estos. Como conclusiones y consideraciones, quiero mencionar que en el modelo de capas del modelo Ethernet TCP/IP, nosotros
pasamos en cierta forma de tener una visión sistemática como en OSI a tener una visión sistémica, sobre todo en las 3 capas de mayor rango y en las últimas capas, como lo hemos podido evidenciar. Entonces, esto no implica de que se pierdan funciones, simplemente es un resumen de poder ver todo este trabajo ya como un bloque. No marca la diferencia desagregar tanto esas capas para los efectos de esta red. El reconocimiento de los niveles de experiencia de cada experto de un staff para las atenciones y alarmas y eventos de nuestra red es lo más recomendable, y la obtención de las capacitaciones continuas en tecnología del personal. De acuerdo a las tecnologías, a las marcas que tenemos implementadas en nuestras instalaciones, nosotros tenemos que siempre motivar a que el personal tenga una certificación, a que sea un personal capacitado, si bien de repente no sea un personal certificado, aunque sería lo ideal, pero que sí siempre esté a la par con la capacitación continua, llevando los cursos, llevando las capacitaciones online o averiguando, y esa va a ser la única forma en que se pueda hacer una eficiente gestión de red. Toca citar uno de los pensamientos de Confucio, que es: estudia el pasado si quieres intuir el futuro. Bueno amigos, muchas gracias. Somos Tip Engineering, al servicio de la ingeniería. Espero que les haya gustado esta presentación. Hasta la próxima.